Vamos a comenzar. Adelante. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Están hoy nos corresponde el capítulo 8 del libro de Hechos y nosotros vemos aquí que Lucas ya ha comenzado a hacer una introducción con respecto a lo que era Saulo de Tarso. En el verso del 58 del capítulo 7 hablan de las ropas y eso que colocaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y luego en el verso 1 del capítulo 8 dice que él estuvo de acuerdo con, con la muerte de Esteban. Y el verso 3 dice que Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entonces, Lucas nos presenta una introducción en esta parte de lo que fue la vida de Saulo y el comportamiento. Y nosotros por la historia podemos ver que Saulo pertenecía a una fracción de los fariseos que era como más radical. O sea, lo que vemos en el Evangelio, ¿verdad? Los fariseos fuertes siempre atacando a Jesús, pero Saulo era parte de esa fracción que eran, se dedicaban a ser más violentos, a ser más ortodoxos dentro de los mismos fariseos aún. Y vemos esa parte nos resalta ahí. También otra cosa que podemos ver aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 8, es cómo el Evangelio, y esto es lo que de verdad nos llama la atención, y nosotros podemos compararnos con esto hoy día, es cómo es predicado el Evangelio, cómo el Evangelio comienza a difundirse hacia otras regiones. Y de hecho, eso es lo que en el capítulo 1, el versículo 8, el Espíritu Santo le da la labor a los apóstoles, ¿verdad? Dice que vayan por Judea y por Samaria, y bueno, de ahí del resto de lo que se conocía del mundo en ese momento. Y el Evangelio comienza así, ya, o sea, ya a raíz de la persecución tienen que salir y predicar. Y nos resalta de funciones de hombres como en el caso de Felipe, ¿verdad? Felipe, eh, nosotros podemos ver en el libro de Hechos y siempre se le da la importancia con respecto a los estudios, a lo que fue Pablo y sus viajes misioneros y todo lo que las iglesias que él estuvo plantando y todos los lugares donde estuvo predicando. Pero Felipe se nos enfoca aquí en el capítulo 8. En el capítulo 8 de Hechos vemos a un Felipe, un evangelista nato. Él se fue a Samaria y ahí comenzó a predicar el evangelio. Y hay cosas interesantes que nosotros podemos ver también. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 verso 25 dice, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Esta es la mujer samaritana. Y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Felipe llega aquí a Samaria, donde Jesús había estado, con el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y él empieza a predicar ahí en Samaria. Era una región que estaba en los planes de Dios para que fuera evangelizada. Una región que durante muchos años había sido desechada, que durante muchos años pues, no había gozado de los beneficios y pues la gente de esa zona pues no era considerada, no era vista con buenos ojos. Eso venía desde muchos años atrás, desde por allá del año 722 a.C., cuando es conquistada Samaria, ellos son llevados por los asirios y es completamente desterrada toda la gente ahí, después vuelven como unos poquitos, pero ellos se comienzan a ligar con las personas de los asirios que fueron traídos también a la tierra de Samaria y ya había ocurrido una desviación de lo que era la adoración a Dios. Bueno, desde el momento que Jeroboam había establecido otro tipo de culto, había establecido otro tipo de sacerdotes. Entonces, sin embargo, Dios los tenía entre sus planes para rescatarlos nuevamente, para anunciarles el Evangelio, así como se había dado la promesa que se tenía que hacer en muchas regiones. Y de hecho nosotros vemos que ellos son, luego de Judá, están entre los primeros de beneficiarse de escuchar el Evangelio.
Y aquí sucede algo con Simón, ¿verdad? Dice que Simón engañaba a las personas con sus artes mágicas, pero llega Felipe, predica, se convierte, las personas que escuchaban a Simón y se convierte el mismo Simón. Y aquí hay algo que nosotros debemos pues analizar. Tal vez eh, hay temas que son confusos con respecto a esto, que se han presentado y pues la gente los ve con dificultad. Es cuando, por ejemplo, llega en el verso 14, dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan van en lo que es un viaje misionero y llegan hasta allá, hasta Samaria. Felipe ya había bautizado a la gente y a los que le había predicado allá. Nosotros vemos el verso 16, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Había algo que ocurría especialmente con los apóstoles. Ellos imponían las manos y esa imposición de manos otorgaba ciertas habilidades o ciertos dones, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, por los cuales se podían realizar milagros. Felipe se benefició de eso, pero él no podía transmitir eso a las otras personas. Entonces, cuando Simón ve a Pedro y a Juan haciendo esto, su parte económica se, se animó con eso y lo vio de manera que no era bueno, porque él quería, dice que él quería recibir ese poder también para hacer ese tipo de milagros y seguir impresionando a la gente. Y los apóstoles se molestan porque de hecho no era la razón de ser. Con respecto a este poder, lo que nosotros cuando estudiamos y vemos, los apóstoles podían transmitírselo a otras personas, pero esas segundas personas no podían transmitirlo a otros. En lo que nosotros sí recibimos con mucho gozo, ¿verdad? Es el beneficio del don del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, pero no con esa función de hacer milagros, así como fue en un principio de la iglesia, porque fue una labor especial que se realizó. Entonces esto, pues en cierta forma ha traído confusión a algunas personas pensando que todavía pueden hacer milagros por su propia cuenta. Y el milagro que ocurra, pues es gracias a las oraciones o al trabajo que Jesús desarrolle dentro de su iglesia, que nosotros como cristianos debemos de estar. El, otra parte que me gustaría resaltar también es, bueno, Felipe se encuentra predicando en Samaria, pero luego dice el verso 25, después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén, Pedro y Juan, y en muchas poblaciones samaritanos anunciaron el Evangelio. Luego el 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y esto es bonito, hermanos, cuando nosotros podemos comparar con nuestra vida actual, la forma de que el Espíritu Santo puede trabajar en su iglesia. Y yo creo que, bueno, los venezolanos somos más que testigos de eso, y en este grupo, pues, se puede notar esa parte, de que nos ha tocado viajar, nos ha tocado ir a otras regiones, y vemos muchos hombres y mujeres colaborando en las diferentes iglesias donde han llegado. Lo bonito de la preparación que hemos tenido es poder ir y servir en otras iglesias, poder ser parte de ese aprendizaje que se tuvo en un principio. Y yo recuerdo, estaba recordando, no sé si Roberto y Beto, cuando se iban y se daban los seminarios allá en el Hotel Comercio en Barquisimeto, y, y ver cómo muchos muchachos estábamos ahí, muchas de las personas que estábamos en ese principio de la iglesia, recibíamos los seminarios las 1000 horas, muy famosos, y, y cómo, pues eso fue el principio de muchas bendiciones que se pudo recibir. Y es bonito, por ejemplo, ayer Miguel hablando y los hermanos le preguntaban creo que fue Gustavo que le preguntó qué era lo que hacía con la madera y eso, y él dice, bueno, que en parte servía a la iglesia en su medio tiempo y su otro medio tiempo pues trabajaba con la madera.
y ver que si uno va a otra región, si uno va a otro lugar, uno tiene que estar dispuesto a predicar. Yo aprendí eso de los más viejos, ¿verdad? Bueno, de Roberto y Beto y Gustavo. Son un poquito más viejos que yo. Yo soy como la segunda generación de los cristianos de Venezuela. Y uno fue creciendo y fue viendo todo eso. Entonces, de que uno llegue a un lugar, a un país específico y los hermanos le digan, ¿quieres predicar? ¿Quieres anunciar la palabra aquí? Y uno dice, pues claro que sí. O sea, nosotros fuimos preparados para eso, esa fue la enseñanza que recibimos y como cristianos debemos estar dispuestos a hacerlo donde vayamos. Y si uno viaja y tiene que hacerlo, o sea, el cristiano tiene que estar dispuesto a predicar en cualquier región y es una preparación que nosotros hemos recibido y con mucho gozo nosotros, yo lo puedo recordar y eso se tiene que ir transmitiendo, ya vamos a tomar un poquito de café, se tiene que ir transmitiendo de generación a generación. Lo igual, o sea, yo tengo mis dos hijos ahorita, ya uno 18, el otro 13 años, y ese es el ejemplo de lo que ellos han visto de mí, pero yo recibí el ejemplo de otros. Entonces, igual, a Calé ya le dicen, ¿quieres predicar? Y él me pregunta, papá, me dijeron que si quería predicar. Y yo, claro, hijo, vaya y predique, usted ya está preparado para eso. O sea, usted ya tiene las bases para hacerlo. Y es algo bien interesante porque la idea es ese ciclo que continúe nosotros como familia, nosotros como padres, nosotros como hijos, o sea, el proceder del cristiano se tiene que marcar a las regiones donde se vaya. Felipe fue ese hombre que estuvo dispuesto a ir donde fuera, o sea, no fue apóstol, sí fue alguien que recibió la imposición de las manos en lo que nosotros vimos en los capítulos anteriores, pero él estuvo dispuesto, o sea, el Espíritu Santo le decía, bueno, ahora vas a ir a Samaria a predicar, él fue a Samaria, y ahora aquí en lo que se habla en la conversación con el etíope, ¿verdad? Que se le acerca el carro, y le pregunta, bueno, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No, y venga, entonces empieza a predicarle. Nosotros tenemos que estar así. A veces se nos preguntan, bueno, es que no sé cómo, la gente nos dice, no sé cómo predicar, no sé cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas para predicar. Y de verdad que no hay un patrón, no hay un modelo fijo, no hay que, mira, tienes que empezar con este versículo todo el tiempo y terminar con este todo el tiempo. No, solamente tenemos que acercarnos a las personas y comenzar a predicar el evangelio y ahí va a comenzar a salir todo. Y de ahí se va a comenzar a desarrollar nuestra experiencia y esa va a ser nuestra gran bendición que vamos a seguir transmitiendo lo que el Señor nos ha dado. Luego, ¿verdad? Nosotros vemos dice que, bueno, como Beto mencionó, si se le predicó a este etíope, él recibió el evangelio 100% seguro que cuando él llegó a su región, él comenzó a anunciar el evangelio. Y así fue que comenzó a crecer la iglesia. Luego en el versículo 40 dice lo siguiente, mientras tanto Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces ya se fue trasladando más hacia la costa del Mediterráneo, pero donde iba, él iba predicando el evangelio, donde iba, él iba hablando del evangelio, porque eso era lo que había aprendido, eso era lo que ya estaba comprometido con esa labor y a cualquier persona que se acercaba, él estaba predicando. Entonces, hermanos, es el llamado que nosotros tenemos como hijos, como siervos de Dios. Bien sea hombre, bien sea mujer, nosotros, nuestra labor y nuestra misión es ir y predicar el evangelio. Es algo que Dios ha puesto en nuestras manos y uno tiene que sentirlo así. Yo por lo menos cuando estuve en Honduras, como estudiante uno le asigna a una iglesia, me tocó en una iglesia muy grande, había muchos ministerios y yo le digo al hermano que era evangelista y hermano, porque claro, uno no conoce a la gente, ¿quiénes son las personas que no están bautizadas? ¿Quiénes son las personas que están asistiendo a la iglesia que no están bautizadas? Para yo empezar a colaborar con eso. Y de hecho fue muy bonito todo ese año porque todos los contactos, todas las visitas que llegaban, vayan con el hermano José para que les predique. Y uno tiene que darse a conocer, hermanos, uno tiene que estar dispuesto a que, mira, aquí estoy yo, úsenme para eso, o sea, y es bonito donde uno llega poder ver, y mira,
aún no está bautizado, o este niño está aquí reuniéndose y ya su familia está ahí, él desea bautizarse, bueno, vamos a predicarle, vamos a enseñarle el Evangelio a todas esas personas. O sea, tenemos que tener esa visión de que no es que más está viniendo tanto tiempo a la iglesia y nosotros vamos a considerarlo, vamos a estar tranquilos y algún día pues se va a convertir. O sea, tenemos que sentir ese llamado de estarle predicando a la gente, de estar pendiente por esas almas de que aún no han conocido el Evangelio como debe ser, que se han acercado a Dios, pero que aún no han obedecido el Evangelio como el Señor manda y que lo puedan cumplir. O sea, eso es una necesidad que tiene que haber en nosotros. ¿Por qué? Porque si esa alma se pierde, esa alma se muere y no ha conocido el Evangelio, nosotros sabemos que no va a alcanzar la salvación por lo que enseña la Escritura. Hermanos, a todas esas personas que están cerca de nosotros y que sabemos que aún no han escuchado el Evangelio, el llamado para nosotros es que le prediquemos, o sea, que le enseñemos y que le mostremos. ¿Por qué? Porque es alguien que está poniendo Dios en nuestro camino, es alguien que el Señor está mostrando. Entonces yo anoté algunas cosas aquí desde que habla el principio del capítulo. Se dispersaron, los dispersos iban por todas partes predicando el Evangelio. En Samaria Felipe les predicaron, enviaron a Pedro y a Juan, ellos también fueron, iban por el camino de regreso también predicando. Después de haber testificado y proclamado, el Espíritu Santo le dice a Felipe, prepárate para ir al desierto. Felipe se encontró en Azoto y se anunció en todas las ciudades. Entonces, este capítulo tiene, es lo que es como el fuerte del capítulo. Yo sé que muchas veces hemos solamente usado la conversión del etíope, o sea, la manera en que Felipe le predica el evangelio a él, pero en sí todo el capítulo lo que enseña es esa preparación, esa forma de ser misionero, de llevar el evangelio donde uno se encuentra. Entonces, estamos regados por muchas partes. Yo sé que es multicultural este grupo, o sea, hermanos de Chile, de Perú, los que están en los Estados Unidos, los de Venezuela, los que ya estamos en otras partes que somos de Venezuela. Nosotros llegamos a las iglesias para colaborar, para predicar. Y si no hay iglesia, bueno, nuestra labor es ir y predicar, anunciar el evangelio. Entonces es la misión más hermosa que podemos tener en nuestras manos y la que debemos desarrollar. Y yo les digo, o sea, el inicio de mi ministerio fue estar predicando el evangelio y de verdad que había muchas cosas que no sabía y no sabía cómo predicarle a unas personas, pero Dios me puso para hacer eso, Dios me puso esa persona y yo tenía que sentarme y estudiar y cuando me hacían preguntas yo les decía, bueno, ya la semana que viene yo le voy a responder a lo que se está preguntando. Y así uno se va preparando y así uno va adquiriendo habilidades. Entonces, cualquier persona puede estar en la capacidad de predicar el Evangelio. Hermano, usted puede hacerlo. Solamente necesitamos abrir nuestra boca y anunciar el mensaje de salvación. Eso es lo más bonito, eso es lo más especial que nosotros podemos tener como cristianos en cualquier lugar que nos encontremos, demostrar la fe y es el ejemplo que recibimos en este capítulo de Felipe. O sea, él lo hacía con gozo, por eso iba a cualquier lugar, por eso iba a cualquier región y iba hablando del mensaje de salvación. Y él estaba convencido de lo que había recibido, al cual nosotros, si estamos convencidos, nosotros lo vamos a hacer, hermano. No vamos a dudar en predicar ese evangelio de salvación. Vamos a orar. Padre poderoso, nuestro Dios, te damos muchas gracias por su misericordia, por su bondad, por la manera en que usted nos ama, Señor, y nos cuida. Y sabemos que usted ha puesto algo especial en nuestras vidas, como es ese evangelio de salvación, con el cual nos ha alcanzado, nos ha permitido acercarnos a usted, nos ha permitido disfrutar, Padre, de las misericordias de su reino y queremos continuar haciéndolo, queremos continuar predicando su palabra en cualquier lugar que nos encontremos, Señor, cualquier situación, bajo cualquier condición, pero que su mensaje pueda seguir siendo anunciado, así como los apóstoles o los siervos que estaban en el principio de la iglesia lo hicieron, no temieron a la persecución, no temieron a la muerte, sino que lo hicieron con todo, Señor, con todo fervor y con toda convicción. De igual manera que nosotros podamos hacerlo en cualquier lugar donde nos encontremos, Padre. Bendice tu iglesia, bendice este grupo, Señor, cada uno de los hermanos
que están dispuestos cada mañana a escuchar tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.